Podcast. Te duelen los ojos de lo que alcanzas a ver Exacto. de algunos comportamientos, no solo de sectores o industrias, sino de personas o personajes en específico, ¿no? Eh, a veces se usa de manera indebida esa información y ese poder. No debiera de ser así. O sea, el fisco debe ser un ente imparcial, completamente plano y muy objetivo a la hora de seleccionar a quién le va a generar un acto de fiscalización, por ejemplo. Pero la recaudación debiera de ser en su gran mayoría voluntaria. El 70% del IVA nacional se recauda por las aduanas, pero las aduanas son una instancia de seguridad también, ¿no? Porque Claro. pues, obviamente Sí. los cruces de personas, mercancías implican también pues armas, dinero, drogas, cualquier cosa, ¿no? Ahí transcurre México. Bueno, tendría que agregar y los que cuidan las aduanas, ¿no? Y lo que- Porque ahí está el tema. Oye, pero finalmente todo se concentra en el tema de los impuestos. Donde se cobren, el que sabe, tiene el perímetro de todo eso, conoce a México de manera profunda. Lo vi nacer y lo vi crecer y lo vi automatizarse. Sí. O sea, yo viví aquel 2002 en donde la mitad del año se pagó en papel los impuestos y la otra mitad se pagó ya por internet, Sí. ¿no? En esa época yo era administrador local del SAT en Veracruz. Y así como tenía yo que hacer difusión para el pago de impuestos, también había un programa que era el de civismo fiscal, que comentábamos hace rato, que implicaba ir a algunas escuelas. ¿Cómo fue lidiar con Paquita la del barrio? ¿Era tan atrabanca como lo han en el escenario? Era seria, muy seria. En algún momento que yo tuve contacto con ella, veracruzana, mi familia de alguna manera Veracruz, sí. también lo es, pues estaba enojada no con el tema de a lo mejor tener alguna participación cantando para el fisco, sino de su situación interna, de que alguien la puso en la situación indebida, ¿no? Bienvenidos al Rodcast, conociendo personalidades de alto impacto que comparten historias de éxito con Rodrigo Pacheco. Bienvenidos al Rodcast nuevamente. Estoy muy contento porque está y ha venido a este estudio, está frente a mí, pues un gran personaje, un buen amigo, Pedro Canaval. Él actualmente es socio de Baker Tilly y además pues tiene una amplia experiencia en el SAT, el temido SAT. Fue exadministrador central de Planeación de Comercio Exterior, entonces Pedro pues sabe todo lo que hay que saber de varias cosas. ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Gracias por estar aquí en el Rodcast. No, hombre, al contrario, gracias por la distinción de invitarme. Yo sé que han pasado por aquí grandes personalidades y que me digas personaje me honra. Así es que No, al contrario. agradecido soy yo, Rodrigo. Oye, yo siempre he pensado que hay dos tipos de personas que conocen bien a un país. El que se encarga de la seguridad de ese país y el que cobra los impuestos en ese país. ¿Por qué? Porque ahí realmente te das cuenta de cómo funciona cualquier México o cualquier entidad que tú me digas, pues ahí, digamos, van aterrizando los intereses muy reales. Y bueno, quiero comenzar por eso. Tú pues tienes una larga carrera, una buena parte de ella fue en el SAT. Y voy a comenzar por algo muy obvio, pero ¿cuáles dirías tú que son los mitos del SAT? O de repente esto que pues tanto pavor le genera a muchas personas, que yo creo que eso está bien alineado con el objetivo, que es cobrar impuestos, y es mejor tener gente temerosa que sobreconfiada, digamos. Bueno, efectivamente, así es como se conoce no solo al país, sino las personas, ¿no? Y hay veces que te duelen los ojos de lo que alcanzas a ver Exacto. de algunos comportamientos, no solo de sectores o industrias, sino de personas o personajes en específico, ¿no? Eh, a veces se usa de manera indebida esa información y ese poder. No debiera de ser así. O sea, el fisco debe ser un ente imparcial, completamente plano y muy objetivo a la hora de seleccionar a quién le va a generar un acto de fiscalización, por ejemplo. Pero la recaudación debiera de ser en su gran mayoría voluntaria. Claro. O sea, hay una recaudación que se llama la primaria, que es la que pues, tú y yo vamos espontáneamente a la app o al banco y hacemos nuestra transferencia de nuestro ISR o IVA del mes. Pero hay otra que es la secundaria, que se obtiene a través de los actos de fiscalización. Yo creo que los actos de fiscalización tienen que ser herramientas disuasivas de conductas, no un mecanismo de recaudación. Porque si tú lo usas como mecanismo de recaudación, pues ya vas como con una consigna específica
contra una persona o contra un grupo de personas o contra un segmento o contra cierto grupo de profesionistas, ¿no? Entonces, como que se vicia. Eh, Cifras tradicionales en México han indicado que el 95, 94, 97 a veces por ciento de la recaudación se obtiene por los actos voluntarios de ciudadanos conscientes que dicen vamos a pagar impuestos. Probablemente en los últimos años esto haya variado, porque pues, observamos fiscalización intensiva, por ejemplo, a grandes contribuyentes. Entonces, no tengo el dato ahora actualizado, pero seguramente andará rondando el 10% o más de la recaudación total, lo que se obtiene por las auditorías, ¿no? Claro. Para llamarle así directo. Y que este ejemplo, ¿no? Y no solo en México, por ejemplo, si uno piensa, o sea, a ver, las llamadas que tú puedes llegar a recibir o que recibiste en su momento como funcionario, pero que ahora en Baker Tilly, pues también, evidentemente, de pues un amigo que te dice, oye, Pedro, ¿qué crees? Que estoy en tal problema. Y tú los ves públicamente algunos personajes y dices, no, hombre, pues este cuate se las sabe todas. Y claro que no cuando te enfrentas pues con la complejidad fiscal. Y te diría no solo de México, si uno piensa, por ejemplo, en el presidente hoy de los Estados Unidos, Donald Trump, pues que era ultra secreto para él, porque allí estaba vinculada su reputación, su filing, digamos, su declaración de impuestos, que parece que no pagaba muchos porque quebraba y le pasaban cosas. Y está en su interés no es tanto decir no pago impuestos, que sí, pero sobre todo la parte en donde pues él no quería transparentar que en varias de sus aventuras económicas había fracasado miserablemente. Y ahí queda muy claro, porque ahí te das cuenta de la radiografía de una persona. Y a ti te ha tocado además pues hacer campañas en esto que mencionas, en este espíritu, ¿no? Personajes públicos, no sé qué tanto puedes contar al respecto, a la hora de decir, oye, pues si a tal artista o a tal personaje lo están fiscalizando, pues sería buena idea que yo también pague, ¿no? Claro, desafortunadamente hay veces que se tiene que echar mano de recursos alternativas, diferentes, para poder hacer conciencia en la gente. Yo creo que el civismo debiera incluir en las escuelas primarias, y se hizo en algún tiempo esta educación tributaria, en donde se le debe no solo a los niños inculcar que hay que hacerle honores a la bandera, cantar el himno nacional, sino también pagar impuestos de manera responsable. También hay que ser ciudadanos conscientes de votar y, por supuesto, exigir sus derechos por la contraprestación del pago de un impuesto, que se llaman servicios públicos, seguridad, Claro. alumbrado, calles sin baches, cosas de este tipo que pues es lo que un ciudadano pues desea obtener a cambio del pago de sus impuestos. En sociedades, digamos, un poco más conscientes, para no decir más civilizadas, eh, el ciudadano que se siente violado en sus derechos a la hora que le reclama a la autoridad que corresponde, un tránsito, por ejemplo, en la calle, lo primero que le dice con molestia es, yo pago mis impuestos y voto. O sea, Claro. es la herramienta del ciudadano para decir, tengo derecho a que me trates con respeto y a que no me atropelles en algún derecho que estoy sintiéndome agredido, ¿no? Imagínate si aquí en México tú te para un tránsito y le dices eso. O sea, Sí. oiga, no me pida dinero, no me quiera extorsionar, o no, porque yo soy un pagador de impuestos y ejerzo mi voto. Pues yo creo que igual y se ríe, ¿no? Sí. Qué triste. Que No, y sea así, ¿no? dependiendo la zona del país, lamentablemente incluso corres un riesgo físico, ¿no? Porque hay Claro. zonas en donde las policías están totalmente, forman parte de la estructura del crimen organizado, no estoy contando obviamente ningún secreto, y creo que ese es un tema delicado. Y otro aspecto es que te ha tocado observar a personajes muy poderosos pues en una situación muy precaria, ¿no? O sea que, y regreso al punto en donde pues conoces realmente a México, porque de repente uno puede ver a un empresario muy encumbrado, a un artista muy encumbrado, y cuando dice, por favor, perdónenme los impuestos que hacemos, te ha tocado estar en esas situaciones De en hecho, varias ocasiones. comentabas de estos, bueno, estábamos empezando a comentar de estos mecanismos alternativos de tomar figuras públicas para mandar un mensaje aleccionador. En mi responsabilidad como encargado de la comunicación social y la difusión del SAT, porque hay que manejarlos separados, pues me tocó vender y promocionar al SAT, dijeras tú, el temible SAT, ¿no? Exacto. Imagínate vender ese producto, ¿no? Eh, Pasaron por esta situación, no estaba yo porque estamos hablando de campañas muy viejas, de los 70s, los polivoces,
No sé si te acuerdas, Justino Morales, también por ahí Está Lolita y Dolores, exacto. ¿no? Que esa la traté de revivir un poco después, bueno, bastante tiempo después, pero de ahí hubo otros más sonados ya de no promoción, esos eran de promoción, ¿no? Los otros eran de aleccionamiento, ¿no? Claro. Laureano Brizuela, Lupita D'Alessio, pues por ahí tuvimos que echar mano en algún momento de hoy fallecida Paquita la del Barrio, de la Banda El Recodo. Oye, ¿y cómo es el Pero acercamiento, por ejemplo, con alguien como la Banda El Recodo o recién en paz descanse, Paquita la del Barrio? Es decir, lo que te quiero preguntar y a lo mejor le resulta útil a muchos, uno es insospechado esto que estamos ujú, platicando, porque te digo que es muy interesante que hay personas que lo hacen muy bien y en esa parte flaquean, ¿no? Porque uno no quiere lidiar con el tema fiscal y a veces lo que no ves es lo que te puede generar un mayor problema. Usualmente, por ejemplo, en esos personajes que te ha tocado, ¿es porque les ven la cara? O sea, su contador los asesora mal. sí, 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 ¿O, definitivamente o la es porque mayoría. hay una voluntad que dice, no, yo no quiero pagar, luego lo arreglamos? ¿Cómo funciona? Bueno, en mi percepción, creo que la mayoría de los casos que yo observé es por errores, por descuidos, por ignorancia, por confiar en personas que no debieron confiar. Y cualquiera de los casos que podamos comentar de estos que dijimos, en ningún caso, por lo menos los que a mí me correspondieron, se trató de hacer un no te cobro porque promuevas la declaración anual, ¿no? Ajá, No, no, no. O sea, eso no era una moneda de cambio, no había ese tipo de acuerdos, simplemente eran ofrecimientos, pues, voluntarios de, pues, querer recomponer su relación con el fisco, queriendo participar de alguna manera para reparar, pues, su propia imagen, ¿no? claro. De evasores de impuestos. Entonces, generaban muy buena percepción, pues, eran graciosos en algunas Sí. ocasiones y cumplían con el objetivo del aludido y obviamente del fisco, que era tener un poco más de penetración en la conciencia ciudadana a favor de pagar impuestos, ¿no? Oye, ¿y cómo era? O sea, porque al principio supongo que, además, cuando estás hablando de personajes públicos, pues puede haber cierto grado de soberbia. Pues, no me pasa nada, ahorita le hablo a mi amigo, al presidente, o a quien sea, porque yo tengo muchos conectes. Y luego ya está la realidad, ¿no? En donde dices, no, pues, no te vas a zafar, entonces vamos poniéndonos de acuerdo. ¿Se daba este proceso o siempre había una conciencia o varía dependiendo de la persona en donde te decían, no, sí, por favor, ¿qué hago? Ayúdenme. No, en muchas ocasiones sí había ese acercamiento y esa voluntad de, me defraudó mi contador o me asesoré mal o mi representante legal no me informó, cosas de ese tipo y la solicitud de ayuda era constante. Ahora, en la medida en que el fisco mexicano ha ido automatizándose, Ujú, ya los procesos tienen ya pues la menos intervención de la mano humana, por lo tanto, la discrecionalidad disminuye. No hay manera de que, pues, si algo hizo mal Pedro y los sistemas lo detectan, pues inmediatamente emiten un requerimiento, emiten un acto de fiscalización y difícilmente alguien puede tomar la decisión de, no, es mi amigo, no lo vayan a... Es muy difícil, ¿no? Digo, no sé si a mí, por lo menos, nunca me tocó que me lo ordenaran, ni yo ordenarlo, sino pues mejor que le toque su acto de fiscalización y que se acerque para que con claro. todos los beneficios que la ley le puede dar, pues se le puedan hacer reducciones de multas, cosas que se pueden legalmente hacer, ¿no? Oye, ¿y cómo fue lidiar con Paquita la del barrio? ¿Era tan atrabanca como lo han en el escenario? Era seria, muy seria, en algún momento que yo tuve contacto con ella, veracruzana, mi familia de De alguna manera Veracruz, sí. también lo es, eh, pues estaba enojada no con el tema de a lo mejor tener alguna participación cantando para el fisco, sino de su situación interna, de que alguien la puso en la situación indebida, ¿no? Entonces, me contaba ahí de: "Uy, me siento muy mal por estar con esto, yo quiero salir de esto rápido, ¿cómo me pueden apoyar?". Y la verdad es que fue una relación de apoyo mutuo, hablo en términos legales, y pagó lo que tenía que pagar. Se le aplicaron los beneficios, legales a los que tenía derecho, ¿no? Y así en todos esos, casos, ¿no? Pero te digo, la discrecionalidad es algo que no debiera de existir en un órgano de fiscalización. Y yo creo que desde que nació el SAT, yo estuve en Hacienda desde que antes de que naciera el SAT. Eso te quiero preguntar, ¿cómo llegaste? O sea, ¿cómo tú eres abogado?
¿Cómo llegas al servicio público? Es algo que te viene de familia. Tu propio apellido, pues, te habla de un cierto linaje, digamos, vinculado a la historia, pues, de Tabasco, de Veracruz y de eso del país. ¿Cómo llegas al servicio público? Bueno, pues mira, es un dato muy interesante del cual guardo gran cariño. Estamos hablando de que yo ingresé al gobierno en el año 94, habiendo pasado una pequeña frustración, porque de 93 a 94 has de recordar que estalló el movimiento zapatista. Ujú. En aquel tiempo yo trabajaba en una notaría pública del notario 21 de la Ciudad de México, Joaquín Cáceres y Ferráez. Y bueno, mi intención siempre, desde la secundaria, era trabajar en la administración pública, que es diferente a hablar de ser político, ¿eh? Ujú. O sea, yo siempre quise trabajar en el gobierno en el aspecto técnico y lo hice. Entonces, ese cambio de 93 yo estaba con muchas ganas de ingresar a la Secretaría de Gobernación, cuyo titular era Patrocinio González Garrido. ¿Y por qué querías la Secretaría de Gobernación? Pues porque esa creo que es como la madre de todas las áreas de la administración pública. Pues quizá en esa época, pues chavito, pues no tienes mucha forma de Claro, decidir. porque hay dos posiciones muy poderosas, digamos, históricamente en México. El secretario de Gobernación, claramente, que tiene todo el control político, el de seguridad tradicionalmente lo llegó a tener, luego con Calderón se reconfiguró y en Sí. fin, ahí siempre hay cambios. Y luego está la parte del secretario de Hacienda, que dependiendo del personaje, recientemente lo comentaba, acabamos de tener cambio de secretario de Hacienda, pues varía mucho, ¿no? Porque hemos tenido secretarios poderosísimos como Ortiz Mena, como Francisco Gil Díaz, etcétera, que ahorita nos cuentas la historia de Francisco Gil, Ujú, que te tocó, y por otro lado otros pues no tan fuertes, pienso pues con todo respeto a Arturo Herrera, ¿no? ujú, O otros que se han tenido que ir porque no los pelaban mucho como Carlos Ursúa, ujú. estoy hablando de los más recientes, pero esos dos, ¿no? Pero tu primera inclinación, digamos, cuando estabas chavito era pues más bien la parte del poder que tiene que ver con la seguridad, la administración pública y la política. Claro, porque pues tú, y seguramente mucha gente sabe que los presidentes normalmente de ahí venían, de Sí, la Secretaría de Gobernación, ¿no? Este, Díaz Ordaz, Echeverría, eh, sí. ¿no? Entonces, como que era un paso natural. Además, en la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobernación había, el director general era un maestro mío de la Anáhuac, Ah, y bueno, pues era una como cosa natural, al margen de cierto parentesco con el propio secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido, que su mamá era Garrido Canaval, ¿no? Entonces, eh, estalla el movimiento, cambian al secretario de Gobernación, sale Patrocinio González y entra Jorge Carpizo, y ahí se frustra mi ingreso a la Secretaría de Gobernación. Pero inmediatamente después, mes y medio, a través de pues, una cierta relación con gente del Estado de México, de Tabasco, porque pues definitivamente uno siempre necesita el apoyo de alguien, ¿no? No estamos hablando de apoyos negativos, ¿no? Pero pues en cualquier tipo de carrera, si eres chef, si eres hasta un conductor de tráiler, pues alguien te tiene que dar en algún momento un empujón, ¿no? Ese fue mi empujón. Ese grupo que, por cierto, pues, era muy tradicional de la política mexicana, el Atlacomulco, porque era ajá. gente que había trabajado con el profesor Jan González. Me dan la oportunidad de trabajar como secretario auxiliar del Procurador de Justicia de la hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal, ¿no? Estamos hablando del año 94, o sea, hace 31 años. Y tiempos difíciles, es fascinante, ¿no? Porque además yo, pues digamos, me acuerdo de esa época y era una convulsión en serio. Fue un año Tremendo. desde los zapatistas, el 1 de enero, entraba en vigor el Telecan en ese entonces, Ujú. que era pues una innovación. Uno no pensaría cómo se ha desarrollado la historia, pero luego la convulsión política, el candidato Luis Donaldo, Ruiz Massieu, que fue asesinado, y en fin, se respiraba. Yo evidentemente no tenía el nivel de información que puedo tener hoy, pero sí, al menos en esa época, yo decía, este país está complejo. Sí, bueno, de hecho, yo entro en febrero de 94 a la hoy Fiscalía de la Ciudad de México, pero un mes y medio después, a mi jefe lo nombran Procurador General de la República, derivado del asesinato de Colosio, que es el doctor Humberto Benítez Treviño, a quien le tengo un agradecimiento muy especial.
Y bueno, pues estuve, digamos, trabajando un poco entre las dos procuradurías, la de la Ciudad de México. Entonces viví, ahora sí que de primera mano, el tema de Colosio, ¿no? ¿Y cuál es tu explicación hoy que han pasado pues ya bastante tiempo? No, bueno, no, realmente no tenía yo, ni tengo todavía a estas alturas información que yo pudiera haber procesado de algo de eso. Simplemente era yo, pues, un chamaco que ni siquiera había acabado la carrera, estaba yo ¿Estabas estudiando. ahí? Sí, claro. Hacía yo guardias de 24, 36 horas, me quedaba yo a dormir ahí. Y que, por cierto, ahí, en la Procuraduría de la Ciudad de México, fue mi primera experiencia en radio, de Ah, manera accidental. Me dejan de guardia en la oficina del procurador, que eran 24 horas, o sea, dormía yo ahí, luego me iba a la escuela, ¿y cuál era la regresaba. intención de la guardia? O sea, ¿qué hacías Ah, si te quedas en la guardia de la oficina bueno, del procurador? principalmente estar al pendiente del teléfono, por si el ¿Hay un señor teléfono presidente. rojo? No, Claro. había dos, 2. la red federal y la red presidencial, ¿no? Okey. Una nada más la usaba el presidente, Presidente. me tocó contestarle algunas ocasiones al presidente Salinas, y los otros, bueno, pues hablaba el presidente de la Corte, que en aquel tiempo era Ulises Schmil, el mismo profesor Jan González, cosas de ese tipo, ¿no? Pero lo que no me dijeron nunca era que hablaban los medios en la madrugada. Ah. Y de repente, digo, voy a decir el nombre, en Sí, aquel sí. tiempo el conductor de ese programa nocturno era Jorge Manuel Hernández de Radio Fórmula. Ah. Entonces me despierta un día a las 3 de la mañana al aire, me dice, aquí, y él no sé cómo se enteró de quién estaba en el rol de la guardia de ese día y esa hora. Tenía buenos contactos. Yo creo. Entonces, estamos en vivo y en directo Y a las 3 a de la la mañana, oficina. ¿quién lo escuchaba, no? Qué Pues, interesante. de hecho, vas a ver. Yo estaba evidentemente dormitando, ¿no? Y bueno, pues estamos al aire en vivo con la oficina del procurador, el secretario auxiliar del procurador, Pedro Carnaval, al aire. Licenciado, nos encontramos los reporteros en este momento afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde acaba de haber este evento de una balacera o lo que se te ocurra. Sí, sí. ¿Qué procede? Y ¡pasu! Entonces, bueno, pues en ese momento, pues empiezas a echar mano de tu poca experiencia en ese momento. No, bueno, don Jorge Manuel, primero que nada, buenos Bueno. días, saludando a la auditorio, Al nutrido. a todos los noctámbulos de esa hora. Y bueno, fíjate, así fue mi primer encuentro con los medios y el radio, de manera accidental. La verdad es que ya no sé si Jorge Manuel esté ni dónde está, pero pues le agradezco el haberme empujado porque le Claro. agarré el gusto. ¿Y qué oye, y te dijeron, pues, del procurador, oye, bien, Pedro, mal, Pedro, o ni se enteraron? No, sí, porque en la síntesis, obviamente claro. tú haces una bitácora de lo que sucedió. Pasó, sí. Y en la síntesis del otro día, Me pues, imagino la bitácora. Estaba yo muy atento, 3 de la mañana. yo firme, ¿no? En Exacto. firmes, listo para cantar. Exacto. Pero no, bueno, otros eventos un poco más complejos. En aquel tiempo había una convulsión fuerte estudiantil, el Politécnico, la UNAM, y bueno, pues algunos eran detenidos y obviamente las manifestaciones se dirigían hacia la Procuraduría. Digo, algún día me encontraba yo solo en la oficina del procurador, obviamente con en aquel entonces, policía judicial de guardia, y nos llegaron, no sé, 3, 4 camiones con 150 politécnicos, Ajá. y me fueron y me rompieron la puerta de cristal de donde hoy es Doctor La Vista y Niños Héroes. Sí, ahora es una fiscalía, pero ahí era la oficina central de la Procuraduría. Y nos rompieron, se metieron, entonces, bueno, llegaron lo que hoy ya no existe, granaderos, y vaya, también hubo que sacarme del edificio porque pues yo era la figura El representante, principal claro. en ese momento, a las horas de las 3 de la mañana. Pero bueno, en una fiscalía, en una procuraduría, siempre hay trabajo a toda hora, ¿no? Sí. Pues es el Ministerio Público. Claro, y por eso decía que hay dos que conocen, y no conocía esta parte de tu historia, los que cobran impuestos y los que están a cargo de la seguridad. Entonces te Ya tocó me tocó conocer las los dos dos, cosas, sí. las dos cosas. Sí, pero porque además el otro tema de seguridad que también podemos platicar y que tiene además las dos connotaciones, pues son las aduanas. Sí, El 70% del IVA nacional se recauda por las aduanas, pero las aduanas son una instancia de seguridad también, ¿no? Porque Claro. pues, obviamente sí. los cruces de personas, mercancías implican también pues armas, dinero, drogas, cuantas No, cosas, ¿no? ahí transcurre México. Bueno, tendría que agregar y los que cuidan las aduanas, ¿no? Y los que- Porque ahí está el tema. Oye, pero finalmente todo se concentra en el tema de los impuestos. Donde se cobren,
el que sabe, tiene el perímetro de todo eso, conoce a México de manera profunda. Bueno, nada más me queda la curiosidad. Entonces, ¿qué te dijo el procurador de tu primera intervención No, radiofónica a 3 de la fíjate mañana? que el procurador no, yo también pensé, dije, la habré regado, debí de haber colgado, Sí. nadie me dijo nada, entonces yo pues lo puse en la bitácora y a mi jefe, que era el secretario particular, don Enrique Olascuaga, que lo quiero mucho y lo veo todavía muy seguido, llegué muy asustado y cuando llegó él a las 9 de la mañana, yo ya me tenía que ir a la escuela, pero no me fui, me esperé para Sí, reportar el dato. sí. Dije, me pasó esto y estoy preocupado porque pues va a salir en la síntesis y no sé qué va a pasar. Ah, está bien, es normal. Y pues nadie me había dicho. ¿Cuántos años tenías? Tenía yo 21, 22, sí. 21 años. O sea, el 94 tenía yo 21 años. Y cambia el gobierno, porque bueno, México así funciona todavía, desafortunadamente yo creo. Cambia el gobierno, se acaba el 94, llega Ernesto Zedillo, y ahí, ¿cuál es tu paso? ¿Te mantienes? Me mantengo en la Procuraduría de la Ciudad de México y ya empieza a llegar el momento de hacer mi tesis de licenciatura, porque en esa época era tesis. Sí. Nada de Nada de promedio y o exámenes. materias más y O tal. una especialidad, no, la tesis. Entonces, después de año y medio en temas de procuración de justicia, di un paso a un lado, me dediqué de lleno a hacer mi tesis. ¿Cuál era tu universidad? La Anáhuac. La Anáhuac, Ujú, sí. estudié Derecho en la Anáhuac. Entonces, esto me permitió hacer mi tesis pues relativamente rápido. Me dediqué todos los días a toda hora en 4 o 5 meses y fui el segundo de mi generación que me titulé. Entonces, sí, acabé la escuela en el 96, en el 97, en mayo yo ya estaba titulado. Debes tener compañeros que siguen sin titularse, no estoy Por seguro. ahí hay unos, sí. Los veo seguidos también, Sí. pero sí, por Qué ahí. buen amigo, por cierto, Luis Lozano. Ah, ¿no? eso Que- te iba a decir. Amigo. Estuvo en este micrófono mi querido Luis Lozano, que acaba de pasar a ser ahora asesor de Toyota, no presidente de México, presidente de CEO o CEO de Exacto. Toyota México. Pero no, bueno, pues es un ejemplo de mis compañeros brillantes y exitosos, como es Luis, ¿no? Sí, por supuesto. Además, un gran deportista, porque se me volvió Ironman. Sí, Yo hombre. trato de hacer ahí unos pocas Ru- cosas, pero Luis es un tremendo. Sí, y además le gusta la historia y tal. Y entonces te mantienes en la Procuraduría de la Ciudad de México, te dedicas después a la tesis. Salgo de ahí, me dedico a la tesis y mi jefe, el que era el secretario particular del procurador, entra a Hacienda, a la Ah, subsecretaría de Ingresos. Hoy revivida, por cierto, a claro. través de Carlos Lerma. Sí, y en ese entonces, ¿quién era el secretario? El secretario de Hacienda en aquel tiempo era. No era José Ángel Gurría porque todavía él fue la última parte de Cedillo, Bueno, entonces. es que estamos hablando de que vino el error de diciembre. Sí, en 94, Jaime 95. Serra fue Duró 21 días. Exacto, 28, como dice etcétera. Sabina, lo que dura un hielo en un whisky on the rocks, eso duró el secretario. Ajá, y de ahí nombraron a Guillermo Ortiz. Ajá, Entonces exacto. yo entré Con con Guillermo. Guillermo Ortiz, el subsecretario de Ingresos, otro veracruzano connotado, Tomás Ruiz, fue pues el que implementó la reforma para crear el SAT. Yo estuve, digamos, un año como subsecretaria de Ingresos y el 1 de julio del 97 nace formalmente el SAT. Y bueno, pues yo transito de subsecretaria de Ingresos al SAT porque desaparecieron la subsecretaría de Ingresos para darle vida al SAT. Tiempo después la ¿Y revivieron. cuál es esa lógica? Que eso Estamos- es inter- a mí me parece que es una cosa muy inteligente porque es equilibrante. Sí, La subsecretaría de Ingresos diseña la política de ingresos o la política tributaria, más otras cosas, ¿no? Y quien la ejecuta es el SAT. Si tú la diseñas y la ejecutas, pues puede ser un poco sí. pues tendenciosa. Demasiado poder en una sola. Y puedes tener hasta ceguera de taller, ¿no? Sí. O sea, siempre es bueno que alguien haga análisis, estudios, evaluaciones y te los ponga para que tú tomes decisiones, ¿no? Entonces, se repuso en algún momento la figura. Tuvimos por ahí en ese trayecto casos muy particulares. Don Rubén Aguirre era subsecretario de Ingresos y también presidente del SAT, porque antes se llamaba presidente del SAT. Ah, Ahora es jefe del jefe SAT. del SAT. ¿No? Entonces, ¿Por qué cambió eso? ¿De presidente a jefe, sabes? O sea, pues lo que pasa es que No podía hay haber una dos anécdota muy presidentes, chistosa sí. que además tampoco lo lograron cambiar, que si están los secretarios, los subsecretarios y algunos funcionarios, y el presidente de la República saluda,
pues le dice señor subsecretario, señor secretario, señor director general, pues ni modo que le diga señor presidente. Exacto, claro. Y luego les dije, pues salió peor porque ahora le dice, te tiene que decir jefe. ¿no? Exacto. Entonces, por ahí alguna vez me tocó, pues en ese tipo de salutaciones, el presidente Calderón, creo, sí, Sí, a mi jefe en ese momento del que SAT, era hoy ministro. el todavía. ministro Alfredo Gutiérrez, que también lo quiero mucho y es una gran persona, dijo, ni modo que le diga jefe, así es que director del SAT. Dije, bueno, pues ¿por qué no le cambian el nombre de una vez y que él sea director general del SAT, ¿no? Pero bueno, Claro. hay ahí otro tipo de creencias. Comisionado, ¿no? Normalmente los titulares de los órganos recaudadores en el mundo son commissioners Sí. o agencias o cosas de ese tipo, o directores generales, ¿no? A mí me parece muy divertido que siga siendo jefe, porque eso se va a repetir incontables veces Pues sí, cuando, con, ¿no? con esas dos figuras, ¿no? Exacto. Ni modo que el secretario de Hacienda le diga jefe al jefe del SAT, ¿no? Claro, oiga, Pero jefe. está muy curioso, está muy curioso. Como que no mucha gente no se había Sí, percatado no, de ese detalle. percatado, claro. Bueno, y entonces te toca ya con esa parte con Ortiz y llegas directamente cuando se crea el SAT, estás desde que nació. Sí, en el 97, yo salgo en el 2018, exactamente cuando termina el gobierno del presidente Nadie Enrique ha escrito Peña un Nieto. libro del SAT, ¿verdad? Hasta donde yo No, y fíjate que yo tengo muchas ganas. deberías, que, pues tú estuviste ahí. pues sí, lo vi nacer y lo vi crecer y lo vi automatizarse. Sí, O sea, yo viví aquel 2002 en donde la mitad del año se pagó en papel los impuestos y la otra mitad se pagó ya por internet, sí. ¿no? En esa época yo era administrador local del SAT en Veracruz. Y así como tenía yo que hacer difusión para el pago de impuestos, también había un programa que era el de civismo fiscal, que comentábamos hace rato, que implicaba ir a algunas escuelas a quinto de primaria, que como que se ubicó que es donde los niños absorben un poco más de este tipo de temas. Y me acuerdo que un día estaba yo con ciertos hoteleros hablando del cambio, ¿no? De ya la hoja rosa que se llenaba a máquina, y cuidado, te sales del cuadrito porque te multan y cosas así. Se sustituyó por una que se llamaba hoja de ayuda, que se llenaba a mano y se presentaba en la ventanilla del banco, y el cajero pues ahí tomaba el dinero y hacía la operación con tu RFC. Lo que generaba algunos errores porque pues, a lo mejor no ponías bien la H, se confundía con F y cosas así, ¿no? Sí. Ya luego salió la tarjeta tributaria con un código de barras y se empezó toda esa automatización. Bueno, yo me acuerdo, porque a mí me tocó, yo empecé a trabajar, un tío tenía una imprenta y hacíamos recibos de honorarios. Y era la famosa cédula, o sea, llevabas la vida de una persona cuando andabas con la cédula. Con su blog de notas. Te la tenían que dar para hacerlas. Entonces te decía, oiga, pues quiere recibos o factura, pues tráigame su cédula. Y era un documento que si lo perdías, desastre. Imagínate que se lo tenías que dar a una imprenta, ¿no? Y pues yo andaba ahí con las cédulas caminando por las calles de la Ciudad de México. Imagínate. Pero estamos hablando del 94, Sí, 95, sí. Y entonces esa anécdota allá en Veracruz es, un día pues, tuve una reunión con ciertos hoteleros, un grupo de hoteleros, para explicarles este cambio, ¿no? De papel a internet. Y bueno, una señora mayor era dueña de un hotel de allá de Veracruz. Bueno, se paró y me dijo hasta de lo que me iba a morir, porque ¿cómo es posible que yo me tardé tanto tiempo en poder comprender cómo hacer mi declaración y ahora me salen con que tengo que usar una computadora que yo ni tengo ni sé prender? Claro. ¿No? Entonces, ni cómo contestarle a la señora, decirle, una señora, insisto, ya mayor, pues es que esta reforma no va dirigida a usted, ¿no? Sí. Es para las generaciones por venir. Digo, no le contesté así, pero bueno, ahí tuve que administrar un poco el enojo del paso a internet. Pero por la tarde fui a una escuela primaria vespertina, en donde les dije, con mucho orgullo yo a los niños, oigan, ¿qué creen? Ya se van a pagar los impuestos por internet. Y una niña levanta la mano, digo, ¿qué pasó, hija? Pues, ¿cómo se pagaban antes? Claro. O sea, ahí están las dos, ¿no? Sí. Los dos mundos chocando en ese 2002. Y estamos hablando de pues, un internet incipiente en 2002. Sí, ¿no? Estamos hablando de hace 23 años. Y con tarjeta a Y veces. el modem, ¿te acuerdas? Exacto. Cuando- Y que cuelguen el teléfono. Y más si vas a porque pagar ya me los cortaron el impuestos. internet. ¿No? El ICQ aquel, Sí, que eran los messengers aquellos viejos, ¿no? sí, sí. Y era de esa época. Entonces, el otro día me estaba yo acordando mi correo, que es un correo viejo de Yahoo, va a cumplir 30 años Wow. de que tengo un correo. Y seguro
Pedro Piloto 4524, ¿no? Que le ponen unos nombres terribles. P. Canaval, Ah, pero la terminación no existía el punto .mx, fíjate. claro, Es sí, punto .com. yo tengo uno ahora que lo dices, no he revisado la antigüedad, pero tengo un correo, pues también Viejón. viejón, sí. Que sí le puse nombre raro. Ese nadie lo debe tener, de hecho. Le puse el nombre Sí, me más acuerdo que difícil en la historia de la Tierra. había un Rocketmail y una serie de Ajá, había varios cosas ahí, ahí. ¿no? Oye, y cuéntanos la historia del cuando te tocó, trabajando en el SAT, pues ver al secretario de Hacienda formado. Estábamos en esas épocas precisamente de los cambios de trámites. Se acababa de crear un área especializada en la atención a los contribuyentes, que fue ideada por una gran administradora tributaria, Nora Caballero. Ella echó a andar todo este esquema de salas de espera agradables, con tomaturnos, televisiones, digamos, amenities para que el usuario, si iba a ir a salir con menos, pues saliera por lo menos contento, ¿no? Sí. Porque cuando vas y haces una cola gigante en una tienda de telefonía, pues la aguantas porque vas a salir con algo que quieres, ¿no? Sí. O el banco y todo, pero cuando vas a dejar y no llevarte nada, pues es más difícil, ¿no? Entonces, en esas épocas que estábamos reconformando el sistema de administración del cliente y de la atención, certificando ISO 9000 oficinas en el protocolo de atención, el secretario Gil, estamos hablando entre 2001 y 2006, 2007, que yo fui administrador ahí en Veracruz. La vieja aduana marítima, que está en el mero centro, era la oficina de atención al contribuyente. Es un monumento histórico, difícil de mantener por sus años, humedades y cosas así. Ajá. Entonces, el secretario Gil hacía visitas sorpresa a diferentes ciudades. De repente se aparecía así, ¿no? Entonces yo recuerdo... ¿Era de mucho protocolo él? O sea, en términos, porque luego hay gente que tiene tanto protocolo y asistente No. que te enteras rápido si va a moverse. Una gente muy sencilla, pero hablando de jefe, muy, muy estricto, muy rígido. Bueno, hasta ahí sí el presidente Fox, si hubiera sido jefe del SAT, sí le decía, oiga, jefe, ¿qué vamos a hacer hoy? Eso dicen por ahí, Eso ¿verdad? dicen. Que así pasaba. Exacto. Entonces, en aquella ocasión, recuerdo que estaba yo dando mi rondín en la oficina para ver que todo estuviera funcionando bien, aire acondicionado, en fin. Y veo parado recargado en la pared al que en aquel tiempo era el administrador general de aduanas, José Guzmán Montalvo, a quien también le tengo mucho aprecio. Y dije, ¿cómo? ¿no? Yo lo conocía porque habíamos trabajado juntos en el área jurídica del SAT. Entonces me acerco y le digo, perdón, pero ¿qué haces aquí, Pepe? Y me hace así, me hace así como voltea a ver la fila de los trámites y pues es imposible no ver a una persona que además es muy alto, el licenciado Gil, y me hace así como diciendo, mira quién está ahí parado, ¿no? Y yo, uy, entonces fui, pues, con miedo. Sí, claro. Y me acerqué al secretario y le dije, a sus órdenes, secretario. Algo que le pueda ayudar. Sí, o sea, que quiere que le brinque la fila, ¿vale? ¿no? Me dice, Canaval, hágase por allá, como diciendo. Sí, no moleste. Porque si me veían a mí con él, pues nuestros propios empleados se iban a poner sobre alerta. Y la verdad es que nadie lo identificó. ¿Cómo que? O sea, no abren un periódico. Porque pues era un secretario muy visible. O sea, no. No. Pero hay secretarios más grises. Uno podría pensar que nadie los conoce. Pero ese secretario de Hacienda. No lo identificaron. La gente de provincia tiene otras prioridades. prioridades, Sí, ¿no? de repente sí. Y mis paisanos jarochos más. Porque claro. Son de otra forma de vivir la vida, más tranquila a lo mejor, Sí. pero también medio distraída, ¿no? Entonces, no, había como 4 o 5 personas adelante del secretario de Hacienda, y yo dije, bueno, pues me voy a poner a encomendarme a algún santo para que todo salga bien, porque si no, pues el que va a pagar soy yo, porque iba y revisaba evidentemente el protocolo, el saludo, lo que estaba certificado ISO 9000, y pues a cuestionar a la persona del trámite que no sé qué traería en la cabeza el secretario. Qué increíble también porque, bueno, qué bueno que no te pasó nada malo porque aquí estuve ahí. Ha funcionado, pero porque yo creo que todos en el fondo siempre has tenido ganas de cómo no eres el mystery shopper o digamos, el jefe de esta persona, porque hay gente muy displiciente, ¿no? Que, permítame. Y entonces se pone a platicar ahí con la comadre, comiendo un sándwich, que es lo que uno se imagina a veces en las oficinas del gobierno, que ya no es, porque el SAT la verdad es que se ha modificado mucho, está muy digitalizado y tal.
Pero sería increíble, ¿no? Porque le dice, ¿no sabe quién soy yo? No, cállese. ¿no? Y de repente, don Francisco Guájale. Gil Díaz. Exacto. Sí, sí. Bueno, un poco antes de esto, de la experiencia del Liceo Gil Díaz, yo ya sabía que iba a ser el jefe de la oficina del SAT en Veracruz. Y lo que sí hice fue irme de incógnito. Además, pues, estaba yo chavo, tenía 28 años, algo así. Entonces, 2 días me metí como turista a ver el funcionamiento de la oficina sin que nadie de los que estuvieron ahí supieran que iba yo a ser el jefe de todos. Ah, qué padre. Y filmé. Entonces me metí, empecé a filmar. Pero ¿cómo no te decían, oiga, no se puede grabar aquí? Ahí va, sí, ¿no? Ajá. Sí, sí. No, pero además, lo primero es la de la recepción, comiendo y fumando, Ah, ¿no? Luego, la gente a las 9, con un cintillo de esos como tipo de, para armar filas, cerrado su lugar, porque estaban leyendo el periódico y desayunando. Por los pasillos, allá en Veracruz es muy normal que una canasta con queso fresco, cacahuate, botana sí. para, como Pa- estadio, ¿no? Sí. Vendiendo servicios increíble. de mecanografía, escritorio público, copiado los de enfrente, o sea, una kermés mercado ahí, ¿no? Y sí, efectivamente, llegó el jefe del módulo en ese momento y me dijo: "Oiga, no puede filmar". Y dije: "¿Y por qué no? ¿Dónde dice?". No veo ningún señalamiento. Además, este es un edificio histórico. Público. Ah, bueno, claro. Es Sí. es un edificio de 1902. No, pues es que no se puede. Pero no, ¿dónde? A ver, dígame dónde dice. Pues no sé dónde dice, pero no se puede. Le dije: "Okey, bueno". Apagué. Le dije: "Oiga, y del otro lado puedo pasar". No, no puede pasar, son áreas restringidas, porque la recaudación y quién sabe qué. Un personaje pintoresco, Fito, que le guardo mucho buenos recuerdos, todavía lo veo. Pero bueno, hecho en otra escuela. En otra, pues sí. En otra escuela. Entonces, fumando, te digo, la recepcionista fumando y comiendo. Ya desde ahí vamos mal. Entonces, 2 días después, ya llega mi jefa en ese tiempo, Nora Caballero, a presentarme de manera formal con todos los empleados. Y pues ya te imaginarás la cara de muchos, ¿no? Claro. Era el jefe y no lo sabía, ¿no? Casualmente, bueno, no casualmente, accidentalmente, yo era el jefe y era el más joven de todos. Probablemente es que si hoy tuvieras esa posición serías de los más jóvenes, ¿no? Porque yo no ubico que haya alguien de 28 años hoy en un área de esa responsabilidad. O sea, no. Pues sí, muy Digo, no probablemente. conozco tanto al SAT, obvio, pero. Pues muy probablemente fui en ese tiempo el más joven o uno de los más jóvenes en esas posiciones de administrador local, ¿no? Y eso me lleva a una pregunta. Que, sabes que estaba escuchando un podcast y estaba ahí un agente de la CIA, de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, y decía, muchos directores de la CIA se dan cuenta que cuando llegan tienen un montón de palancas que se ven muy impresionantes y las empiezan a mover y después de un tiempo se dan cuenta que no están conectadas a nada. Y de repente es interesante porque pues el SAT es una burocracia muy potente, con responsabilidades muy definidas, con una inercia burocrática muy específica, y te cambian del SAT, que a veces puede ser un nombramiento político por lo delicado que implica el cobro de impuestos, por lo que ya decíamos, es el que conoce a México, ahí van a llegar todos los intereses económicos muy reales a tratar de cabildear cosas. ¿Qué tanto el jefe del SAT o jefa del SAT tiene palancas que están conectadas a ningún lado? ¿Qué tanto es inercial? ¿Y cómo funciona esa estructura? Bueno, pues la jefatura del SAT ha dado hasta para que salgan 2 ministros de ahí, Sí. Margarita Ríos y Alfredo Gutiérrez, o sea, para que le midamos ¿De qué tamaño estamos qué hablando? tamaño estamos hablando. Conocen a México. Conocen a México, es correcto. Y bueno, pues todos los jefes del SAT con los que me tocó trabajar, algunos indirecta y algunos directamente, con los que trabajé directamente fue con José María Zubiría, quien fue el que me designó responsable de la comunicación social. Posteriormente, el ministro Alfredo Gutiérrez, Aristóteles Núñez y mi último jefe del SAT fue Osvaldo Santín, que también le tengo mucho agradecimiento y respeto. A los dos, Aristóteles y a Osvaldo. Ha habido cualquier tipo de perfiles, Sí. ¿no? Y hubo otros muchos, Tomás Ruiz, Raúl Sánchez Covachi, Alma Rosa Moreno, que ha sido la mujer con Margarita. Entonces, yo Y, creo. y con Raquel, que a mí me cae increíble. Bueno. Espero un día entrevistarla, pero Qué en el bueno, podcast, sería pero buenísimo. sí. No, no, una persona tremendamente brillante, además, como debe ser un jefe del SAT, con el puño muy cerrado, ¿no? Exacto. Decían por ahí, ¿no? Que la mano izquierda extendida y la mano derecha con el puño cerrado. Entonces, pues el jefe del SAT no debe ser un personaje que quiera ganar popularidad.
No tiene que ser político, ¿no? Uno pensaría. Pues no, yo creo que debe ser un técnico, Sí. porque si no te vuelves la persona más engañada y más desinformada de la institución, ¿no? ¿Y sí tiene palancas que no están conectadas y luego las conecta? Porque lo primero es que pues todos te van a decir, tienes una burocracia que lleva mucho tiempo ahí y te dicen, no, mire, esto funciona así. Y hay una razón por la que funcionan las cosas de cierta manera. Pero luego si tienes suficiente capacidad, dices, ok, qué bueno que funciona así, comprendes el proceso y lo puedes llegar a cambiar. ¿Funciona así o realmente está muy inercial? No, yo creo que es una organización tan tremendamente bien diseñada que puede pasar, no voy a hablar específicamente del jefe del SAT, cualquier otro mando importante pudiera llegar a ser ignorante del tema y el SAT sigue funcionando. Ajá. Puede tener bacterias ahí, virus Sí. y cosas, y es una maquinaria tan bien hecha y tan automatizada que puede soportar un mal jefe, un mal mando. ¿Quién la diseñó y cómo han sido los ajustes? Bueno, ese diseño tuvo en aquel tiempo de los 90s, varias inspiraciones. Creo recordar que el modelo chileno fue parte del tema, algo de Sudáfrica, algo de Brasil. O sea, se tomaron varias ideas en el mundo, porque había que decidir si se hacía un órgano autónomo o no, porque la subsecretaría de Ingresos, que era la cobradora de impuestos y jefe de aduanas, pues era una jerárquicamente dependiente del secretario y del presidente. Entonces esto generó pues un poco más de autonomía, de gestión técnica y todo, pero no fue realmente un órgano autónomo. Creo que un órgano autónomo, que además ahorita pues ya eso está en crisis, Sí. hubiera sido muy peligroso. No puedes tener un jefe del SAT que no tenga subordinación con el Ejecutivo, Sí, ¿no? yo siempre he pensado, pero a lo mejor, no sé, no tengo, obviamente yo no vi nacer el SAT como tú, Ujú. pero de repente pienso que nos vendría bien tener esto que mencionabas, funciona bastante bien, independencia del poder político ¿y por qué lo pienso? Porque obviamente las decisiones transaccionales ayudan un montón. Claro. Uno lo observa en el Banco de México y los países serios tienen instituciones transaccionales. Y entonces, si el SAT pudiese tener cierto grado de independencia política sobre un marco fiscal ya muy establecido que no cambie cada sexenio, pues nos podría ayudar. Es mi forma de verlo. Hubo algunas iniciativas por ahí del 2001, de ahí por el 2008 también con el secretario Carstens, de, de dotar de cierta periodicidad, bueno, de un periodo de seguridad al jefe del SAT, ¿no? De 9 Ajá. años, por ejemplo. No transitó. Hay algo que sí creo que se inició y se ha medio diluido, que era el servicio fiscal de carrera. Ujú. Yo empecé a hacer todos mis procesos, exámenes, evaluaciones para ser funcionario fiscal de carrera. Obviamente los mandos superiores ya no califican para tener esa calidad de funcionario fiscal de carrera que en el estatuto te garantizaba cierta permanencia Claro, en porque cierto necesitas nivel. profesión, o Sí, sea, sí, eso, ¿no? se necesita la tecnicidad a fuerza y la Sí. profesionalización del servicio en todas las áreas o la mayoría de las áreas del SAT. Vaya, auditoría en el área jurídica, hasta la capacidad de poder ser alguien que atiendas bien a un contribuyente, a un cliente, porque se le debe tratar como tal, ¿no? Y no con pues, un funcionario que a lo mejor no tiene esas, o una persona que no tiene esas capabilities, pero a lo mejor sí es muy buen auditor. Los auditores por naturaleza son gente seria, cerrada, hermética, y Sí. está bien, así Y tiene que ser. guardianes, ¿no? Si le hicieras el Myers-Briggs o alguno de estos Exacto, exámenes de personalidad, pues son los que son guardianes, ¿no? Y que no correcto. hablan con nadie, o sea, Y guardianes de información exacto. confidencial y todo, ¿no? Y el de servicio al contribuyente, que es el que tiene, pues es el que tiene que dar cursos y Sí. muy extrovertido y de fácil palabra, ¿no? Digo, a mí afortunadamente me tocó pasar por muchas de esas, de unas Sí. y de otras, ¿no? O sea, atender contribuyentes fue mi primera, digamos, responsabilidad como titular de una oficina, pero de ahí me tocó, bueno, ser parte del staff del jefe del SAT, el tema de comunicación, que me ¿Y, permitió ver transversalmente a la institución. y cómo fue? ¿Era relativamente casuístico, por ejemplo, cuando estabas a cargo de la oficina, ¿no? De Veracruz, que es divertidísimo. Pero luego, pues uno dice comunicación social y eso desde afuera en una organización, por ejemplo, en una empresa, pues No se eso, entiende, ¿no? sí, como que dices, pues el de comunicación. No, el que lleva la comunicación social del SAT contiene un montón de hilos, digamos, porque es, digamos, esa interlocución con la sociedad en su sentido más amplio. Y aquí, pues digo, no es que me vaya yo a dar a un autocebollazo, pero yo como titular de comunicación del SAT he sido el único habilitado como vocero.
Los demás que han pasado antes y después eran operadores de la comunicación y de la difusión del SAT, pero no daban directamente la entrevista, la información, en fin, ¿no? O el chateo en aquel tiempo, me acuerdo que creo que rompí el récord de un chat del Universal, que declaración anual de personas físicas, se metió una cantidad espantosa de gente que creo que no aguantó la cosa esa. Pero fíjate, este es buen dato. ¿Cómo es que se deciden para poner a Pedro como titular de comunicación a nivel nacional si Exacto. era el jefe de la oficina de Veracruz? Eso. Bueno, pues fue un razonamiento, me parece, muy profesional y muy lógico y muy técnico. El ingeniero José María Zubiría, jefe del SAT en ese tiempo, crea el área, la necesidad de consolidar los esfuerzos para dar una información uniforme, porque todo el mundo comunicaba, ¿no? Lo Sí. que le convenía. Y algunos decían, es que auditoría es más importante. No, a ver, necesitamos a alguien que alinee todo esto. Y yo no soy licenciado en comunicación, Ujú. ¿no? Entonces, Pero ya habías contestado pero llamadas ya a las 3 de a la las 3 mañana. de la mañana ya tenía yo mucha experiencia en radio. Entonces, fue muy sencillo. El ingeniero Zubiría, la licenciada Nora Caballero, le dijo, ¿quién es el que tiene los mejores indicadores de difusión en las oficinas locales? Ah. Le dieron la lista y pues yo era el número 1. En calidad de insertos de prensa, entrevistas, radio, televisión, capacitación, cursos y todo. Entonces, pues era yo el número 1 en ese tiempo. Digo, que me perdonen mis otros colegas de aquellos tiempos Sí. que seguro me van a ver, pero pues así fue. Entonces me mandan llamar, estamos hablando del año 2007, y yo no conocía, o sea, conocía al jefe del SAT, pero porque llegaba Sí. a la oficina y también a supervisar, pero no, vaya, no había ni una amistad, ni una relación de alguien me recomendó, simplemente él dijo, a ver, ¿quién es el que mejor difunde en provincia? Pues Pedro, a ver, tráiganmelo. Y alguien que era el encargado de planeación del SAT, Julio Belmont, que también le tengo mucho cariño, pues fue el que, entre él y Nora Caballero, dijo, bueno, pues que tiene que ser no alguien externo, no porque se hicieron el planteamiento, un periodista, un mercadólogo, un comunicólogo, un reportero. Creamos el área de cero, ¿no? O sea, Ujú. siempre puede ser. Pero eran los perfiles que ellos no sabían si era lo bueno o no. O sea, traemos un gran experto en comunicación, ¿no? O traemos a Rodrigo Pacheco para que sea. Entonces, pero no, porque había el otro lado de la historia que era el tener que comunicar lo técnico, fiscal, aduanero del SAT. Sí. Entonces, y además manejar información confidencial interna, que pues obviamente todos los que son reporteros y viven de los medios, pues como que su pecho no es bodega, ¿verdad? Exacto. Y pues la información es para compartirse, ¿no? Entonces se decide alguien de carrera, alguien interno, con habilidades de comunicación, no un comunicólogo. Y así es como llego al área de comunicación, que la verdad fue una gratísima experiencia. Estuve un poco más de 6 años a cargo. Y eso creo que le puede resultar muy útil porque nos escuchan también muchos que están en las áreas de comunicación. ¿Cómo es esa relación? Porque se crea de cero y yo sí creo, pero es pregunta, te tienes que ganar la confianza y esa se gana con ejecución. Al principio, pues el jefe del SAT, estoy seguro, quiere controlar la información y no va a delegar ese asunto tan delicado en alguien, salvo que se haya ganado la confianza. ¿Cómo fue ese proceso? Entendiendo además que me ha tocado como periodista pues ver a distintos tonos a la hora de comunicar. Hay quien le interesa y hay quien no. Pero bueno, ¿cómo fue ganarte Sí. o ese proceso de construir el área? Mira, fueron una combinación de factores ahí. La situación que vivíamos en ese tiempo, que era de mucha exposición pública por cuestiones de seguridad con las aduanas, por un lado, pero por otro lado, por la automatización del SAT, que implicó estar difunde y difunde y difunde. Ahora lo tienes que hacer así, ahora la declaración es prellenada, ahora el Declarasat es un disco, un DVD o CD y cosas de ese tipo. Entonces, se necesitaba un esfuerzo constante. Y pues también el titular de una institución pues no puede estar jugando ese rol todo el tiempo y correr el riesgo político de equivocarse en alguna cosa, ¿no? Entonces fue, además el ingeniero Zubiría, que es un tremendo líder y además muy experto en aquel tiempo que se necesitaba los temas de modernización en temas en informática y digitalización, pues esa expertise era lo fuerte, pero no el tema técnico fiscal. Entonces fue una comodidad, por llamarlo así, institucional, poner a alguien que comunicaba bien y sabía de los temas técnicos mejor que a lo mejor otras personas, ¿no?
y con el riesgo mitigado de que pues, si se equivoca el vocero, hay quien lo corrija, Claro. ¿no? Siempre es, lo corrija o Sí. lo corra, Exacto. por decir una tontería, ¿no? Entonces esa combinación de cosas fue importante. Y hay otro tema, esta es una anécdota que también te va a gustar. Había muchas marchas en ese tiempo, ¿no? Y bueno, pues el Zócalo, la Alameda, Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, pues siempre es Sí. el escenario, ¿no? De hemiciclo, y ahí está el SAT. Y bueno, pues invariablemente las quejas llegaban y pues nos llegaban manifestaciones hasta de lo que no nos tocaba, ¿no? De agricultores y de que los créditos y cosas que no tenían nada que ver con el tema tributario y aduanero, ¿no? Y yo salía a atender pues, a la delegación que se presentara, a ver una comisión y vengan a ver. Hasta que un día yo me hice la pregunta, y esto a lo mejor va a causar algún, ¡ay, qué barbaridad! Creo haber sido por ahí de 2008, ¿no? Y dije, bueno, pero ¿por qué es que llegan aquí, no? Entonces buscaban hablar con el secretario y con el subsecretario de Hacienda y con el subsecretario, el tesorero. Pues esos no están aquí. Hasta que un día volteé y dije, pues claro, dice SHCP ahí, Sí. ¿no? Entonces dije, pues voy a quitar eso. Que fue Claro. pues un tema interno fuerte porque era pues la Sí. imagen y era, pues todavía sigue esa imagen por ahí si la Sí. googleas, Sí, sí. histórica Es más, de yo me SHCP. acuerdo y si no lo mencionas, no lo tendría tan consciente. O Sí, sea, entonces pues un día dije, pues lo voy a quitar. Evidentemente hubo que me dijo, hubieras puesto una la secretaría está para allá. no, porque entonces me iba a mí a decir un secretario, ¿por qué me avientas los grupos para acá si soy el jefe de ustedes? Sí. Entonces, no, tampoco fue así, pero lo mandamos quitar en la noche para que no hubiera así, Ajá. lo están quitando, videos, fotos. Claro. Sí, los periodistas, ¿no? Pum, Ajá. lo pusimos. Y al otro día, pues, todo el mundo, wow, pues ahora dice SAT, SAT, Sí. ¿no? Porque antes ahí estaba el subsecretario de Ingresos, entonces, Ajá. pues sí era la secretaría. Pero ya no estaba el subsecretario allí, ya era puro SAT, y pues, digo, sí somos Hacienda, pero somos el SAT. Y con eso se desactivó el tema de las marchas. Un día llegaron unos, y es que queremos ver al secretario, pero aquí no es la Secretaría de Hacienda, o sea, sí es, pero aquí es el SAT. No, miren, o sea, ahí miren la pared, ahí dice SAT. Y, entonces como que la foto periodística para la marcha se perdió, porque ya no decía Hacienda. Claro. SAT. Entonces, bueno. Y ya tuviste menos trabajo de salir a revisar comisiones. Se desactivaron hasta nada más las que eran nuestras, que eran mínimas. Entonces ya no, ya se acabó el problema. Y todavía esos 6 años fue con Subiría, con el ingeniero, y luego todavía te tocó Ortiz Mena. Claro. O sea, ajá. De hecho, O sea, me como designa- vocero. Sí. El ingeniero Subiría me designa en 2007 y apenas un año después nombran a Alfredo Gutiérrez jefe del claro. SAT. Pero Alfredo era administrador general de grandes bueno, primero jurídico y luego de grandes contribuyentes, en el momento en que el ingeniero Subiría renuncia. Entonces, yo a Alfredo lo conocí pues desde que estuvimos en el 96, en la primera etapa. Él luego se fue a estudiar y todo, y regresó como administrador general jurídico, pero lo conozco desde esa época de 96. Él era su administrador y yo jefe de departamento, estábamos en el mismo piso. Y bueno, pues cuando hago todo el proceso de acompañamiento de él nominado al Congreso y al comparecer a la Comisión de Hacienda y todo esto, pues toma protesta en el Senado, en aquel tiempo así era. Y bueno, pues lo primero que hace el secretario particular, que era el mismo, respecto al mismo de Subiría con Alfredo, Munir Kobe, que también le tengo mucho cariño a Munir, me dice, pues, ¿qué crees? Que al primero que mandó llamar es a ti. Y yo, bueno, está bien. Mi carpeta con mis reportes, mis resultados y mi renuncia. Sí. Porque pues la posición es muy propia del titular de la institución, ¿no? Lo que es el abogado, el administrador, el particular y el de comunicación, pues tienen que ser tu grupo, ¿no? Y bueno, pues yo institucionalmente a Alfredo le dije, bueno, pues, pues, te ofrezco con mucho gusto mi renuncia y pues sí te pediría que quizá me regreses a alguna área operativa donde pueda yo seguir participando, si es que es posible. Y lo que me dijo, ¿qué te pasa? Con una grosería por ahí cariñosa. Te mandé llamar porque te voy a dar más trabajo. Ah, bueno, pues muchas gracias. Y estuve todo el periodo de 4 años con Alfredo, hasta que lo nombran ministro, se acaba el sexenio.
llega Aristóteles Núñez y trabajo con él todavía unos 6, 7 meses, no menos, como 5 meses. Eh, pero bueno, pues es evidente quienes lo conocemos que Aristóteles no necesita No. nadie que le ayude a Sí, comunicar sí. porque es un tremendo comunicador con unos conocimientos técnicos sumamente profundos. Sí, Entonces, la verdad es que es otro. se reunió Claro. las dos calidades en el jefe del SAT, ¿no? Sí, era un extraordinario comunicador. Muy bueno. Y Aristóteles. técnico Sí. excelente también. Entonces, muy amistoso y cariñosamente yo hablé con él y le dije, no me necesitas aquí. ¿Y ahí a dónde te fuiste? Me nombraron administrador regional del SAT en Veracruz a cargo de 9 estados en el área de auditoría de comercio exterior, que ahí entro a una faceta nueva de auditoría, pero específicamente comercio exterior, que es un área mundialmente reconocida porque no todos los países la tienen, que es básicamente ahora que todo esto que Sí, aranceles sí. y va a ser muy útil tenerla, ojalá no trascienda mucho el tema de los aranceles, porque es como la auditoría al postdespacho aduanero. La aduana revisa la mercancía en Sí. el cruce, pero no puede estar revisando que todo se quede, no se quede. O sea, tiene que ser ágil, control. O sea, Sí. fíjate todo lo que tiene que hacer una aduana: control, recaudación, simplificación, facilitación, seguridad y ahora hasta temas de terrorismo y migración, ¿no? Entonces, fíjate, ¿cómo le haces? Es como un payaso en el semáforo que tiene que Sí. jugar con 7 pelotas, ¿no? Y no se te puede caer ninguna. Entonces, las mercancías, nosotros que somos un país muy maquilador, entran temporalmente, pues Ujú. para la textil, confección, automotriz, pantallas y cosas así, para ensamblarse y reexportarse. Entonces, ¿cómo te cercioras que eso que se importó temporalmente sí se reexportó y no se Exacto. quedó en el mercado Y todo nacional? hasta que te preguntaba recientemente el B5 y tal, ¿no? Es correcto, exacto. Entonces, esta área, digo, yo participé invitado por el gobierno brasileño en 2016 y en 2017 por el gobierno chino a explicar cómo era la función de auditoría de comercio exterior en México, ¿no? Y nadie daba crédito que la función de recaudación interna y de aduanas o de fiscalización aduanera estuvieran reunidas en una misma área. No existen en el mundo. O fiscalizan impuestos internos por un lado y temas comercio exterior y aduaneros por otro, y hasta diferentes entidades. Y nosotros en México tenemos esta especialización porque pues tenemos una fuerte Que probablemente tema además maquilador, ¿no? fuera de Estados Unidos, por el volumen comercial, somos el principal socio comercial de la principal economía del mundo, 600, 700 mil millones de dólares al año. No hay ese nivel de intercambio, o sea, lo tiene China, con Estados Unidos, por cierto, una buena parte, sí más diversificado, lo tiene Estados Unidos, Ujú. Canadá atrás de nosotros y luego México, ¿eh? O sea, porque la Unión Europea es otra historia, Es ¿no? otra O sea, historia. exacto. Sí, bueno, Entonces, por eso es una posición muy relevante. claro, y yo creo que este tipo de datos son señales que hay que recordarle a nuestros socios comerciales que México tiene para poder garantizar que se fortalezca el consumo norteamericano y la constitución de productos de origen norteamericano, ¿no? ¿Tú crees que tendríamos que, o sea, la tendencia, la inercia nos lleva a una unión aduanera, Ujú. Canadá, Estados Unidos y México? O sea, digamos, más allá del ruido Trump hoy y lo que pueda pasar, tiendo a pensar, cuando esto salga al aire, todavía no estoy seguro si ya vamos a haber pasado el hito del 2 de abril, pero tiendo a pensar que esto se va a mantener porque hay una lógica económica impecable, digamos. Y los mercados además le están dando retroalimentación. Pero creo que la gran tendencia hacia donde vamos es una unión aduanera, tipo Europa. Pues, probablemente sí, con el tiempo tenemos que pensar en eso, pero previo a eso, las acciones, ahora sí que preparatorias del tema, son fortalecer que a México no se le considere como un trampolín o puente de triangulación de mercancías, Sí. de subvaluación de mercancías, de contrabando de mercancías. Y yo creo que a lo largo de los años, los diferentes gobiernos, y este específico, tienen esto muy claro. La Secretaría de Economía tiene controles a base de avisos automáticos de importación, permisos previos de exportación. ¿Cómo funciona una aduana? Porque me tocó estar en la de Nuevo Laredo, Ujú. que además es Eso es muy un gigante. un gigante y es delicado porque me decían, no puedes tomar una foto. Hay los funcionarios de quién es quién, porque es muy peligroso. Obviamente ahí hay un cártel muy específico, entonces es realmente alto secreto. Por ahí es la arteria que conecta la región
Norteamérica, pero recientemente platicaba con alguien que sabe de logística, que está metido en el tema. Me decía, no, bueno, pues los contenedores de China llegan, me daba el dato, eran muy bajo y no sabes de qué vienen, llenos. Y claramente el nombre del juego para México en esto que estás mencionando, pues es cómo demostramos y controlamos nuestras aduanas. Claro. Porque puede hacer todas las incautaciones en Izazaga de 7 millones de pesos. Pero ¿por dónde llegó? ¿No? Pues sí, ¿no? Hay quien piensa o puede pensar que cruzando el río, que en algunos lados pues ni río hay ya, Sí. y otras pues que son por los puentes o por los puntos formales, ¿no? Pero es muy complejo, o sea, es mucha gente y es muy errático o está muy Pues es que presurizado. imagina, no, más bien estamos hablando de volúmenes gigantescos, o sea, Sí. por Nuevo Laredo, que además conozco el caso particular porque ahí crecí. Ah, claro, ahí estudiaste Ahí la crecí, ahí acabé secundaria. la primaria e hice la secundaria. ¿Por qué? Porque fíjate que en esa época había un hipódromo en Nuevo Laredo. Y a mi papá lo nombraron director de ese hipódromo. Entonces nos tuvimos que ir a vivir a Nuevo Laredo. Estamos hablando por ahí del año 83, ¿Y 84. cómo era parecido ahora? O sea, ¿cómo No, estaba el tema del...? Era diferente, ¿verdad? o sea, sigue siendo la misma frontera con un montón de camiones y un montón de Pero en términos operación. de crimen no. No, Porque además sí un había hipódromo... cosas, ¿eh? Sí. O sea, cuando yo de chavito iba a las, ¿cómo le llamaban? Estas fiestas fiestas de chavos, de videobares y cosas así. Ajá. Pues sí, de repente había una que otra, balacera y cosas así en la calle. Sí. Y todo. Bueno, era el punto de entrada de la Fayuca, uno de los puntos de entrada, Claro. ¿no? Ciudad Además, Juárez. esa parte la viví de primera mano en esa época de chavito, porque mi primer novia, Gaby, era hija de un vista aduanal. Los vistas aduanales, que es una figura que ya Sí. no existe, pues eran el jefe de la clasificación arancelaria, Ajá. ¿no? Y pues sin automatización, era Sí, sí. a A lo que ojo yo de diga. buen A exacto. lo que yo diga. Sí. Entonces, estamos hablando de los 80s, en donde las aduanas pues eran otra cosa absolutamente diferente, ¿no? Estábamos apenas por entrar al GATT, imagínate, Ajá. eran aduanas de control. Sí, Eran la mejor aduana era la que no dejaba pasar, ¿no? claro. Digo, y en aquellas épocas, el que tenía una Sony Trinitron, bueno, Era... a fuerza la habías traído de Tepito, porque no Claro. había manera, ¿no? Sí. Todo el mundo tenía O sea, Sonda, Zenith. ¿no se repartía? Pero yo pensaba, pues no sabía, pues soy de la Ciudad de México, pero sí, la Fayuca acá estaba en Tepito, ¿no? En Ujú. los 80s que crecimos. Y Ujú. el que tenía una videocasetera Oh, bueno. beta, pues es Y que un Walkman, olvídate. exacto, se compró o fue de vacaciones, pero no era tan común porque luego en el Ujú. aeropuerto te la quitaban. Entonces, pero yo pensaba que se iba repartiendo la Fayuca por todo el país, un poco como lo que vemos hoy con las mercancías chinas, que tienes tiendas chinas de mercancía de contrabando, es muy obvio, Centros, ¿no? en toda la República, básicamente. Ujú. No era así. Bueno, tenías 8 o 10, no sé. No, te estás haciendo una tenía pregunta muy... 13 años, 14, Sí. 15, ¿no? 13, 14. Entonces, bueno, ese ambiente de fronteras me tocó vivirlo y desde esta cancha que te comento de una relación ahí Sí. personal, pues más, porque veía yo Sí. movimientos y todo, y mi papá pues era un actor importante en la ciudad porque era el director del hipódromo, fue presidente del Club de Leones y cosas de ese tipo. Entonces, bueno, viví la frontera y el tema fronterizo sigue siendo igual, ahora con temas fuertes de seguridad, como Sí. ya lo sabemos, pero la automatización, volviendo a lo operativo, Sí, te tiene que permitir que despaches camiones rápidamente. sí. Entonces no puedes estar, a ver, vamos a revisar todos. No, hombre. Ahora que fue el tema del arancel de Trump que aplicó 2 días, platicaba con alguien allá en Chihuahua y me decía, no, pues una pesadilla, pero sí es una fila infinita y eso que los estadounidenses teóricamente son mucho más eficientes que nosotros, ¿no? Sí, pero ellos no están preparados para cobrar Para- impuestos en el comercio, Sí, ¿no? O sea, las aduanas de Estados Unidos son aduanas de seguridad. Si todos los que hayan cruzado por tierra o por aire, sí, cuando te enfrentas por primera vez a la autoridad americana, lo primero que te encuentras es un policía, sí, vestido de azul, con un radio colgado en el hombro y una pistola y una furnitura con una macana, una linterna y a esposas, porque ese señor, que es Customs and Border Protection, tiene facultades en comercio, migración, o sea, es un policía facultado para cualquier cosa en la frontera, claro. pero no para cobrar impuestos. Entonces, aunque estén muy preparados, ellos no pagan impuestos como nosotros en el momento del despacho aduanero a través de un pedimento y un agente fianza, ¿no? aduanal. Ajá. Tienes 10 días para hacer el pago y luego opera la fianza, si no lo pagas, pero no es el pago en el momento, tú pasas. Pues yo no sé cómo le van a hacer si empiezan a evadir, ¿no? Sí. Porque no están preparados ni ICE ni el IRS con la capacidad auditable
que tiene el SAT Y además, en México. Elon Musk está recortando al que se deja. Entonces, no vas a tener. Y o sea, recortando los fiscal- personal, imagínate, Exactamente. ¿no? Entonces, la transformación, digo, las aduanas americanas también tienen una historia muy particular, que vienen en un punto de quiebre cuando tiran las Torres Gemelas. Ujú, Eran claro. unas instancias, por un lado, del Departamento del Tesoro, del Departamento de Justicia, Border Patrol, era otra, no Configuración. existía Homeland Security. Entonces crean Homeland Security, fortalecen todo este tema y lo vuelven un tema de seguridad interna, ¿no? Contra el terrorismo, sobre Sí. todo. Entonces, pero no para recaudar, porque pues el modelo que no estamos viendo en estos momentos de la economía de Estados Unidos, pues es libre comercio, ¿no? Es el mercado más libre, más fluido. Todos me venden, yo les vendo a todos. Así nos enseñaron los estadounidenses a que los debíamos de tratar. Estamos viendo este giro con el presidente Trump, que veamos cuánto tiempo A dura. ver si no se les materializa la fayuca. No, sería Por eso muy te irónico. iba yo a decir, o sea, Barabara se va a llevar el coche chino, ¿no? Ahí en Harlem, no sé, en alguna ciudad de Estados Unidos. porque por lo menos a nosotros en la aduana no se nos va el pago del impuesto, sea el correcto, no el correcto, El que sea, poquito o mucho, pero algo. A ellos se les puso todo, porque entonces en el momento que entró la mercancía y se pierde en Estados Unidos, ¿dónde la vas a ir a buscar? ¿O cómo vas a Claro. sancionar? O pues van a empezar a vivir un fenómeno como el nuestro, ¿no? Que se creen corporaciones específicas para importar cosas y de repente desaparecer y dónde quedó la mercancía. Va a estar No interesante. había pensado eso. Yo no creo Sí. que vayan a caminar por ahí, No, yo pero, tampoco espero que no. pero Por el bueno, bien de vamos. México, porque si Si no. no, pues que nos pidan consejo, ¿no? Ya la presidenta les dio un buen consejo con las campañas de prevención de consumo de drogas, les podemos dar nuestro expertise en cómo combatir el contrabando, ¿no? Y la Claro. evasión de impuestos al comercio exterior. No, porque además es lógico. Normalmente cuando tú sobreregulas algo y algo con tal intensidad de consumo, pues lo que se Genera. generan son mercados negros. Es mercado Eso- negro y todo lo que conlleva eso, ¿no? Hasta delincuencia principalmente. Sí. Y que es interesante además la reflexión, lo decimos un poco de broma, mientras Elon Musk quiere recortar, yo creo que políticamente tú lo sabes bien porque sabes leer esas cosas con toda la experiencia que tienes. A veces no es un tema necesariamente de recursos, o al menos si lo estoy leyendo yo, sino de control político a través de la aplicación de recursos para controlar burocracias y que la palanca que muevas sí esté conectado a algo que quieras que esté conectado. Sí, pues obviamente, en el caso de Estados Unidos, no puedo hablar por esa experiencia directa, pero pues es evidente que también los intereses se mueven y que se mueven con lo mismo que los seres humanos en todos los países tienen, que son intereses políticos, intereses económicos, relaciones, alianzas y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, digo, esto de voy a comprar un Tesla, pues no creo que genere que suban las acciones de Tesla. Exacto, sí, no, por el contrario. De hecho, pues te dice mucho de por qué los empresarios no son políticos. Porque si funciona la campaña de Trump, la mitad de Estados Unidos iba a comprar un Tesla y la otra mitad no. Y estaban cambiados porque los que están por los coches eléctricos tendían a ser más demócratas que los pro-Trump, ¿no? Que aman sus 12 cilindros. Y entonces, bueno, pues eso no va a dar buen resultado Ahora, necesariamente. quitando un poco a Trump y hablando o pensando un poco si uno fuera de estadounidense y dijeras, a ver, vamos a ver el fondo, no los bullings de Trump. ¿Habrá alguna razón para que ellos se pongan así con México y en general con el mundo? Y pudiera ser que sí, ¿eh? Pero bueno, ellos así son. Digo, a lo largo de la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se quisieron convertir en el policía del mundo y se quisieron convertir en el rico del mundo y entonces al que todo el mundo le queremos vender, ¿no? Porque si Sí. tú gastas y eres bien gastalón y además la moneda que usamos todos es la tuya, pues todos te queremos vender. Entonces, ¿por qué te molestas o te sorprendes de que todos te queramos vender? O querés ser tus proveedores de alguna manera, ¿no? Que el argumento es que se ha abusado de Estados Unidos en el mundo. Bueno, no, el mundo no ha abusado. Ellos han hecho el modelo así. ¿Ya no lo quieres así? Bueno, ahora, nosotros estamos indisolublemente unidos a Estados Unidos y es natural, ni siquiera es un tema político, que nuestro aliado y socio principal, que afortunadamente es el rico del pueblo, esté pegado con nosotros. Claro. Y yo sí creo que hay acciones que tenemos que tomar, que son las que se están tomando, y quizá tener un poco más de radicalismo en ciertas cosas. Pongo 3 casos. Habrá que ver en ciertas industrias, por ejemplo, la que hoy estamos viviendo, que sí tiene aranceles, que es el acero,
el aluminio no es tan relevante, México no es un productor de aluminio, Ujú. pero en el caso del acero, plantearse si hay necesidad de que programas de fomento como IMEX, PROCEC y todos estos que son muy útiles para la maquiladora y son lo que nos han hecho potencia mundial y por supuesto que es virtuoso el programa, pero en esta industria, pues, ¿como para qué? A lo mejor decir, a la industria siderúrgica mexicana no le aplica El el arancel, IMEX. sí. No, el IMEX. El IMEX. No pueden acceder al IMEX, no pueden tener importaciones temporales, y Sí. eso diluye sospechas de que estamos triangulando importaciones temporales asiáticas para introducirlas al mercado estadounidense, hablando de acero y derivados, ¿no? Y productos terminados y semiterminados. Luego, número 2, pues también pensar en que hay cosas que fortalecer, digo, más mecanismos de autorregulación nuestra, digo, obviamente aduanas, la Secretaría de Economía con los avisos y la información estadística que ya se construye, las aduanas, por supuesto, tener más fortalecimiento en este tipo de materiales y mecanismos específicos como plantearnos si tenemos que seguir formando parte del TPP. Ujú. ¿Será? Porque somos socios, de alguna manera, Sí. de Vietnam y de Malasia y de Brunei, que Ujú. son de los 12 países que todavía se mantienen. Claro, y que quiero agregar un dato nada más. Ahí el segundo mercado de exportación para China se llama Vietnam. Ujú. El país que acumula el tercer mayor déficit, superávit comercial con Estados Unidos, adivina qué, se llama Vietnam. El primero es China, el segundo es México y el tercero se llama Vietnam. Entonces eso te dice mucho, esos dos datos que acabo de compartir, pues del caso Vietnam y a revisar cuál es la relación México-Vietnam, ¿no? Pues es que, Comercial me refiero, obvio. pues, perdón, pero Yo yo quiero creo ir que de vacaciones. Vietnam no es Vietnam, yo creo que Vietnam es China. China, exacto. Es como si nosotros a algunos hermanos guatemaltecos, beliceños, los usamos para Sí. ciertas cosas que los demás que no nos dejan hacer y por ahí lo metemos, ¿no? Para nadie es secreto que vas y te compras ropa deportiva de la marca que quieras y te sorprendes que dice hecho en Vietnam, Sri Lanka, Malasia, Indonesia. Ya nada se hace en Estados Unidos, ni en México tampoco, Ni en China. ni en China. Bueno, pues ahí está el mensaje. Exacto. Ahí está el ¿A eso te mensaje refieres? de precisamente cómo le haces para triangular. Entonces, sí, volviendo al pensamiento de los vecinos, probablemente tienen algo de razón en decir, oye, Pedro, no estás haciendo la tarea para fortalecer la consolidación del mercado norteamericano porque eres traviesón, ¿no? Sí. Entonces no te gusta y de repente, bueno, pues no quieres ser alineado con tu principal cliente, proveedor y socio comercial. Y hay otra, la tercera que te iba yo a Ujú. comentar, que es, pues probabblemente pensar con evaluación de impactos, no estoy diciendo que tenga que ser así tal cual. Pensar en que los mismos aranceles que Estados Unidos, nuestro socio, le puso a China pues ponerlos igual. Pues va a ser así. Ponerlos igual. Yo creo que este tipo de 3 medidas, digo, son ideas rápidas, pueden mandar una señal clara a nuestro socio, y no es sometimiento, no es, violar a nuestra soberanía, nuestra independencia, es atender los deseos de nuestro socio, no de nuestro superior, como dijo la presidenta, ni somos más, pero tampoco somos menos. Entonces, pero si somos socios, pues vaya, es natural que Claro. todos tengamos la misma línea, ¿no? Y yo estoy, o sea, coincido mucho, obviamente, y pienso que ya el secretario de Hacienda lo ha planteado, bueno, Rogelio Ramírez de la O lo planteó, pienso por el papel que va a seguir jugando, al menos lo que sabemos hoy, Edgar Amador, probablemente eso va a avanzar, por eso es que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos es el que ha dicho México propuso pues, unificar. Me llamó la atención que no registraron a los canadienses, que fueron los primeros que nos lo pidieron, y va a ser interesante ver cómo se da esa configuración, sobre todo porque hay un sector automotriz de cara al consumidor muy grande de China en México, como lo está en todo el mundo, y eso, bueno, pues vamos a ver cómo se da esa negociación que yo creo que hacia allá está avanzando Sí, esta coyuntura. a mí me parece que la postura del gobierno mexicano en este momento, digo, cuando salga el broadcast, no sé qué haya pasado. No sabemos. Pero si ahorita ponemos nuestra bola de cristal y pensamos qué puede pasar, es una estrategia ganadora. Yo lo veo como que en todo este trifulca de cazuelazos y cachetadas, nosotros no nos estamos metiendo en las patas del caballo y podemos ser la instancia ganadora.
porque pues probablemente el líder de Estados Unidos diga, bueno, pues estos no están molestando, ¿no? Ya me cayó bien, además, pues digo, sus expresiones de nuestra presidenta han sido muy, muy elocuentes, cosa que está muy bien, digo, tampoco lo necesitamos, pero qué bueno que lo haga. Entonces, esta pausa, ser tranquilos, con la cabeza fría, creo que funciona bien. Y obviamente Canadá, pues creo que ha reaccionado de manera precipitada, pero a nosotros no nos han dicho que quieren que seamos el Estado 51. Y además, una parte de México, debo decirlo, dice, ¿dónde firmo? Probablemente. Sí, hay muchos Sí, que... ¿por qué no nos pide a nosotros que seamos? Pues probablemente por lo mismo que Puerto Rico Exacto. tampoco lo es, ¿eh? Sí, si ubica ese meme que siempre uso mucho de Juan Gabriel atrás de una palmera viendo, así está México viendo la declaración de Trump con respecto a Canadá, pero yo creo que tenemos que ser un país soberano, creemos mucho en México. Sí, no, por supuesto. Pero con ese mensaje optimista, mi querido Pedro, gracias por participar en este podcast, por la confianza. Hay 18,000 cosas que hablaremos. En algún momento volveremos a repetir, Claro. Estoy seguro. Y siempre es un agasajo platicar contigo. No, hombre, padrísimo. Porque tienes un montón de historias como uno de los que conoce las estructuras profundas de este país. No, padrísimo. Gran idea tener los podcasts. Te felicito. Es una gran idea, hay que seguirla empujando, hay que crecerla. Pues eres un gran comunicador, analista financiero y también conocedor de la historia y la política, además intensivo porque recibes opinión de medio mundo. Sí, Yo creo sí. que esa Es increíble. calidad de información que recibes, muchos la quisiéramos de primera mano. Así es que yo te agradezco la oportunidad, me siento muy contento de haber estado aquí y bueno, pues que nos escuchen en el podcast todo el mundo. A ver qué les pareció, ¿no? Espero que les haya parecido maravilloso como a mí y no les saqué la mitad de las grandes anécdotas que tiene Pedro Canaval, así que vaya y búsquelo, que además estás en Baker Tilly, ya no llegamos a esa otra parte, pero habrá tiempo para hacerlo y si nos pueden escuchar en todos los espacios que normalmente ahí tenemos amplio contacto, pero agradecerle a usted que haya estado con nosotros o a tú, porque el podcast es más directo, entonces no le voy a hablar de usted a nuestra audiencia. Gracias por estar con nosotros ¿Qué es el en este futuro de la podcast. comunicación? Exactamente. Gracias, Pedro. Hasta aquí llegamos con nuestro invitado de impacto y su historia de éxito de esta ocasión. Hasta la próxima. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.